Buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast Dominó. Primero queremos agradecer el espacio concedido por Automotores Carlos Larrea, que se encuentra en la ciudad de Riobamba, en la avenida Lizar Saburo y Sainamón Monrón. También quiero dar la bienvenida a nuestra psicóloga Gaby Vaca. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre el tema de salud mental. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto también poder estar aquí compartiendo este tema tan importante con todos ustedes. Como ya lo mencionó, soy psicóloga clínica, Gabriela Vaca. Mi experiencia, yo he trabajado como psicóloga en el Centro de Salud de Penipe. He trabajado también en convenios con una fundación, en convenio con el MIES. También trabajo mediante la consulta privada en un centro de especialidades médicas llamado Xavier. Y claro, la salud mental que es un equilibrio entre el estado emocional, social y psicológico que cada uno de nosotros tenemos. Pero es importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos balancear ese equilibrio, ¿no es cierto? Es como una piecita de un juguete que no está funcionando, tal vez nosotros sabemos que debemos arreglarlo, ¿no es cierto? Entonces también debemos darle importancia también, así como ese ejemplo de la piecita, arreglarlo entre nosotros y siempre darle la prioridad. Pero es bueno que ahora la salud mental se está abarcando de una manera más positiva. Ya no es solo con el tema de que es solo para los locos. Ahora, niños que llegan a mi consulta saben que es un psicólogo, saben a lo que van, no les asusta. ¿Por qué? Porque desde la familia mismo llega este concepto, ¿no es cierto? El que les inculcan qué es salud mental, qué es psicología. Y es normal, es así como decir me voy al odontólogo, me voy a donde un médico a hacerme una revisión, tan común. ¿Cómo se motivaría en ese entonces a las personas a que busquen un psicólogo? Porque ellos, bueno, la mayoría de gente dicen, se sienten vulnerados para ir a esos temas, sienten que es muy delicado tratar sobre la salud mental. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo motivarían a hacer eso? Bueno, como te mencionaba, ya actualmente estos estereotipos se han ido cambiando. Entonces, ahora con el tema de inclusión, la salud mental es amplia para cualquier tipo de persona. No hay discriminación, no involucra ningún tipo de aspecto negativo para que la persona asista a una terapia psicológica. Nosotros dentro del Estado, desde el Ministerio de Salud Pública, tienen psicólogos y médicos especializados y capacitados para dar una atención. Y es gratuito, mediante el seguro también. Nosotros sabemos que aportamos y también tenemos una cita médica. Aparte de eso, también en los privados tienes un espacio amplio para sacar una atención médica. Pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a impulsar? En mi parecer y personalmente, pienso que desde los niños nosotros trabajamos muchísimo. Porque si nosotros abarcamos desde el más pequeño el concientizar qué es la salud mental, el concientizar en que es importante que ellos acudan por cualquier tema. No es necesario que sea por algún tipo de trastorno ya catalogado, sino simplemente hasta por prevención. Eso te iba a decir porque, bueno, uno cría niños responsables para crear adultos responsables emocionalmente. Entonces, un padre siempre tiene que estar preocupado de su niño desde la parte emocional. Pero hay padres que a lo mejor eso lo dejan atrás, no le ven mucha importancia y luego están los problemas. Sí, no es muy importante porque desde nuestra cultura, desde nuestros antepasados, en la psicología mismo se utilizaban técnicas desastrosas Sí. para las personas con problemas mentales. Entonces, si yo como madre, si yo como padre sé y soy consciente de que la salud mental es muy importante tanto para mi hijo como para mí, ¿qué hago? Acudo, ¿no es cierto? Pero es importante también la responsabilidad que yo como padre estoy entregando, porque todavía hay ciertos pensamientos negativos como nosotros sabíamos que es cultural, que no, que para qué voy a ir al psicólogo, si yo me puedo ahorrar esa plata y puedo conversar con mi vecina y me va a decir el mismo consejo que me da. O yo puedo conversar con mi hijo y no le pasa nada y está todo bien. Ajá, y también el cubrir el problema. Entonces no es así, porque nosotros no aconsejamos. Es muy diferente el trabajo de psicólogo con un psiquiatra. Entonces, como psicóloga, yo no te doy medicación, ¿no es cierto? Pero el psiquiatra sí. ¿Por qué? Porque es también dependiendo los niveles en cómo se encuentra ese tipo de trastorno. Y para un adulto,
que suele ser más difícil, ¿no? Como tú dices, yo voy a hablar con mi vecino, o a veces se aíslan, se retraen y vienen problemas, viene la ansiedad, la depresión. Sí, porque, a ver, tú minimizas el problema, ¿no es cierto? Entonces, al yo minimizar, estoy utilizando también un mecanismo de defensa. ¿Y qué hago? Que esto, en vez de mejorar, más bien se va a empeorar el problema. Va a seguir subiendo los niveles de, ya sea de algún tipo de estrés, de algún tipo de ansiedad, de algún tipo de depresión. Entonces, yo solo suprimo, porque todos tenemos varios mecanismos de defensa que utilizamos, y yo solo suprimo el problema. Entonces, simplemente digo, no me pasa nada, no afronto el problema, y esto me trae consecuencias también a futuro. Y es lo que yo también estoy enseñando a mi hijo. Por ejemplo, si él tiene algún tipo de problema y y yo le digo, ¿qué te sucede? Pero yo quiero llegar a conversar. No me va a contar, porque si yo misma no expreso mis emociones, no expreso mis sentimientos, entonces no puedo tampoco recibir eso de mi hijo. Es lo que yo estoy enseñando. Bueno, pero bueno, en ese caso, como un adulto tendría que abrirse con su hijo también, porque hay padres que no se abren con sus hijos y los niños se aíslan. Entonces, ¿cómo yo haría en esa parte positiva para que el padre entienda lo que le sucede a su niño? Porque muchas veces los niños se quedan callados, les hacen bullying en la escuela, no dicen nada. ¿Cómo actuarían ahí? Es el tema desde la educación, de cómo yo estoy llevando mi crianza, y también el saber que yo, mientras tomo conciencia sobre el problema, sé que necesito ayuda. ¿Por qué tú vas al médico, a un doctor? Porque tengo una dolencia, porque Exacto. algo me afecta. Ajá. Si tú dices, es que me duele la espalda, pero no tengo tos, no siento algún síntoma como de fiebre, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué vas a ir al doctor? Pero ahí te estás somatizando. ¿Qué quiere decir? Que algún problema mental, alguna preocupación, te está generando Un problema. ese dolor. Ajá. Ah. Por ejemplo, en el estrés. El trabajo. Llegamos con mucha carga, llevamos con enojos, llevamos con iras, no tenemos una buena relación laboral. Y después tú al fin de semana dices, me duele tanto la espalda, me duele tanto la cabeza. Llegas a presenciar estos síntomas y dices, me voy a tomar una pastilla para que me pase. O tal vez ya me voy a enfermar de gripe, pero no te pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás somatizando ya los problemas. Entonces ya no es a nivel solo físico, sino también a nivel mental. Ahorita que topamos el tema laboral, que ahora, bueno, porque la gente dice que sí, que la sociedad de cristal, la generación de cristal. Bueno, ahora los jóvenes veo que tienen una mayor importancia, se adentran más a lo que es la salud mental, la depresión, la ansiedad. Y obviamente ahora los jóvenes van al trabajo y tienen un poco de ansiedad y les generan ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando trabajaba en la institución anterior, yo tenía ansiedad y quería hacer todo perfecto. Y cuando no lo lograba, me cerraba, me retraía y ya después tenía ya la presión en el pecho, que ya me sentía mal o ya me deprimía. Entonces, ¿cómo convivir con esas emociones? Porque yo, al menos yo todavía no he ido al psicólogo, pero pienso hacerlo. Pero, ¿cómo convivir con eso? ¿Cómo superar esas emociones? Porque a veces uno se aísla y no Te voy a hacer una cómo. pregunta. ¿Desde cuándo tú empezaste a ser tan perfecta? ¿Tú quisiste ser tan perfecta? No sé, o sea, yo creo que obviamente sí, los padres influyen un poco en eso, pero uno ahí quiere hacer bien las cosas. Exactamente. Entonces, ese también es un ejemplo. O sea, yo quiero ser tan perfecta, ¿por qué? Porque desde mi niñez siempre me inculcaron eso. Me obligaron a que, a ver, si no saco de 9 a 10, o sea, tú eres la peor estudiante que puede existir. Si no vienes con... No. Tampoco les vamos a echar la culpa a nuestros papás. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. Así es. Entonces está en nuestras manos que nosotros decidimos tomar todo lo bueno de ellos y nosotros inculcarlo en nuestra vida y también en nuestros hijos. Pero como me mencionabas, ¿cómo continuar con esas emociones? Emociones, sentimientos, pensamientos se van a presentar en todo momento, pero es cómo identificas. ¿Por qué tú identificaste que tenías depresión y ansiedad? Bueno, ansiedad. Bueno, yo me acuerdo que nosotros teníamos estos exámenes de rutina con el psicólogo de la institución y me habían hecho un examen de esos
que había que un test, ajá, con números y todo eso. Y él me dice, tienes ansiedad. Y yo me quedé así. Digo, ¿y desde cuándo tengo ansiedad? Y yo la verdad que no me había enterado, pero ya, bueno, haciendo una retrospectiva de todas las cosas que se viven, ¿no? Desde niño uno puede tener ansiedad y no se está dando cuenta. Entonces yo tenía el temita de lastimarme los dedos, que ya me estresaba, que ya me faltaba el aire, que ya... Sí. Como tú mencionas, son síntomas que se presentan dentro de la ansiedad, pero nosotros también debemos reconocer en qué nivel de ansiedad, en qué tipo de ansiedad es la que tú te encuentras. ¿Qué ocurre con esto? Hay muchos tipos de ansiedad que se llegan a presentar, entonces nosotros debemos diferenciar el tiempo, la duración y los signos y síntomas que se llegan a presentar. Entonces, como tú mencionas, los deditos, hay gente que se come las uñas, que empiezan los temblores, la sudoración, son unos de los síntomas que se pueden presentar. Pero, ¿qué hacer en esto? Primero, como siempre yo, respiración profunda. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aunque no lo creas, te sirve. ¿Por qué? Porque te estás calmando tú y tu cerebro también se está oxigenando. Entonces, si nosotros calmamos desde la parte principal, que es la que se está afectando, entonces nuestro cuerpo se va a sentir calmado y relajado. Entonces, la respiración, el mantenerte ocupada en tu tiempo libre, porque ¿qué pasa si una persona con ansiedad, con depresión, no tiene trabajo? ¿Cómo crees que va a estar esa mente? El estrés. Va a estar muy ocupada, pero no hay nada positivo, sino hay muchas cosas negativas. Entonces es mejor mantenerse ocupada con algún hobby, el salir a caminar, el trotar, si tienes animales, compartir con tus animales, llevarles al parque, son tipo de distracciones. Son cosas y técnicas básicas que pueden cualquiera implementar, pero es dependiendo también el caso, la persona de cómo llega a la sesión y saber qué es lo que tiene. Porque nosotros podemos dar una hipótesis. Como tú mencionaste, te aplicaron un test y por eso dijo que ya tienes ansiedad. No simplemente es por el test. El test es como una herramienta que a nosotros nos ayuda, ¿ya? Pero no es algo que... Certero. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo te puedo decir, tú tienes ansiedad o tú tienes depresión, porque el test me dijo que tienes y depresión alta. Pero tú me vas a decir, yo nunca en mi vida me he sentido triste o nunca o a lo mejor no me he sentido así. Puede que haya sido alterado el test porque no son confiables. Hay que ver también la validez y la confiabilidad, sobre todo aquí en el Ecuador. Ver cuáles sí son los que se han hecho con los respectivos estudios y cuáles están validados. Y en ese caso, ¿cuáles serían los estudios validados para ver estos temas? Bueno, hay una inmensidad de test. Los más importantes. Ajá, entonces, bueno, desde que yo estudio, porque es diferente, a mí en la universidad nos daban algunos test que podíamos implementar, pero ahora seguí un diplomado y con profesores de otros países y ellos dicen que deben seguir una especialización para utilizar los test. El apoyo familiar es muy importante. Por ejemplo, es un adolescente, ¿no es cierto? No va a vivir solo todavía, de 13, 14 años. Entonces, ¿la familia qué va a hacer? Vamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Vamos, salgamos al cine. ¿Te gustaría ir a comer un helado? Esta vez no te encierres, ven, comparte con nosotros. Buscar actividades que a él le agraden, que a esa persona le agrade y que le incentiven para que él quiera salir. Por ejemplo, como te mencionaba, le gustaba mucho jugar fútbol. Entonces ahora ya no quiere. Entonces, mira, hay un partido de tu equipo favorito. Vamos. Entonces, incentivarle con ese tipo de cosas. El amor, el cariño desde la familia también es fundamental. Porque también nosotros aprendemos de las personas con quienes vivimos. Nuestra fuente principal son nuestros padres. Sí. Entonces, si nosotros aprendemos a dar cariño, nosotros también vamos a saber que eso es bueno. Si nos desarrollamos dentro de un ambiente familiar negativo, golpes, insultos, para nosotros va a ser muy normal eso. O en el simple caso de lo contrario, que no sea normal, entonces yo decido y digo, esto para mí no está bien. Entonces yo no quiero esto. Por ejemplo, en relaciones a futuras, si es que yo digo, mi enamorado me pega. No, pero mi papá le pegaba a mi mamá, entonces digo, eso para mí es normal. Pero también está en nosotros el querer cambiar el patrón. Y este tipo de cosas también genera ansiedad y depresión. Y también genera también el abuso de sustancias y drogas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo decido cambiar el patrón, digo, esto no está bien, entonces yo corto y digo, no.
Yo veía cómo mi mamá sufría, cómo mi papá era abusivo, le golpeaba. Entonces, yo no quiero esto para mi vida. Entonces, yo cambio y también cambio mi educación. Entonces, ¿te das cuenta? Se rompió ese patrón. Y esto también llega a generar los tipos de trastornos. Y justo eso te iba a mencionar en el tema de trastornos. No sé si nos podrías hablar un poco del tema del TDAH. ¿Cómo es que afecta a los jóvenes? ¿Cómo se presenta? Bueno, este trastorno de atención e hiperactividad generalmente se puede observar entre menores de 6 años. Nosotros podemos llegar a identificar. ¿Por qué? Porque presentan una sintomatología como la hiperactividad, como bien nos menciona, la atención, que no pueden concentrarse ante una norma, ante una regla, ante un límite. Y no solo ocurre en los niños, sino también en los adolescentes y en los adultos. Entonces, puede llegar a presentarse en cualquier edad. ¿Y aquí entra el tema de procrastinar en el tema del TDAH o es aparte? Porque yo he visto que hay gente que sí hace sus actividades todo rápido y hay gente también que, bueno, ya les entra la ansiedad y ya no hacen nada y hacen otras actividades, pero no hacen lo que tienen que hacer. No, porque no es un justificativo. Entonces, tú observas que es un trastorno, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a entender una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene depresión. O sea, puede estar de lo más feliz con el tope, pero también puede estar hasta el suelo. O sea, hay niveles. Entonces, es dependiendo también su estado de ánimo. Generalmente dicen que en Navidad hay más casos de depresión, porque son las festividades. Sí. Entonces, ¿qué recuerdas tú de tu niñez en Navidad? El arbolito, los regalitos, la familia. ¿Y tú sigues teniendo esa misma emoción que tenías de niña ahora? No como antes, pero sí me emociona todavía la Navidad. O sea, sí me emociona todavía el pensar que tengo que compartir con mi familia, con mi pareja. Entonces, tengo que, sí. ¿Por qué es el tengo que compartir con mi familia? Porque tú fuiste criada de esa manera. Por ejemplo, una persona que tiene a sus padres divorciados, le tocó compartir sola y ahora ya no disfruta la Navidad. Entonces es como que le da iras, le da enojo. Y no solo pasa con la Navidad, sino también con los cumpleaños. ¿Por qué? Porque mi papá no estuvo presente, mi mamá tampoco estuvo. Entonces es por las situaciones que nuestro entorno familiar también genera. Y como tú también mencionabas de TDAH, esto es mediante ciertos mecanismos que nosotros implementamos, ya sea exámenes físicos, fisiológicos, psicológicos, para ver cómo se encuentra esta persona, ¿sí? Entonces, un tiempo también escuché de que por las vacunas les da TDAH, por la alimentación les da TDAH. Ya. Entonces, sí es mucho también la desinformación. Sí. Entonces, nosotros sabemos que las vacunas son importantes para nosotros desde que nacemos. Entonces, ¿por qué? Porque nos cuidan, nos previenen de enfermedades graves. Entonces, sí, eso te mencionaba en un tiempo, sí, escuché de que las vacunas, que no le vacunaba a su hijo, ¿por qué? Porque eso le causa TDAH. Bueno, es que hubo muchos rumores por las vacunas y la gente tenía bastante miedo de vacunarse, entonces Ajá. No solo se creó ese temor también por el COVID, Ajá. sino es por cualquier tipo de vacuna. Ah, es en general. Ajá, sí, no solo por el COVID, ajá. Que no les ponen influenza por esto. Y es peligroso porque un bebé de 2, 3 meses que no tenga su carnet de vacunas, o sea... Es peligrosísimo, es un niño que sin defensa al mundo. Ajá, entonces también ahí está la parte cultural de la ciudad y el campo. Entonces en el campo el personal de salud, ¿qué debe hacer? Ir de puerta en puerta a atraerles a que vacunen. Y siendo gratis. Imagínate si fuera pagado. Qué terrible sería ahí no poder luchar contra la salud de los niños. Chuta, es súper complicado. Ajá, entonces todo igual va de la mano. Hablamos hasta de las vacunas. Sí. Bueno, yo también quería tocar otro tema que, bueno, a veces yo he visto en TikTok, en redes sociales, ¿qué es el tema del trastorno de personalidad? ¿Cómo es eso? O sea, yo entiendo, de acuerdo a lo que he visto, es que tienen varias personalidades de esa persona. ¿Por qué se hace eso? Es como que, de lo que he entendido, como que ocultan ciertos recuerdos y arman otra personalidad en base a otros recuerdos.
Algo así entendí, pero obviamente tú sabes, entonces si quisiera que nos expliques eso. Existe el tipo de personalidad límite. Igual, este es un desglose en la clasificación que nosotros conocemos. ¿Qué ocurre? Podemos también decir que utilizan un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hace? Simplemente como que oprime el dolor, oprime el recuerdo y simplemente no quiere seguir con eso. Entonces, nuestro cerebro es tan inteligente que una persona que fue violada simplemente dice, no quiero seguir con ese recuerdo. Lo suprime, lo suprime, lo suprime y ya. Puedes llegar a olvidar ese recuerdo. Pero al contrario, una persona que igual sufrió de un abuso no puede suprimir este recuerdo. ¿Y qué causa? Depresión, ansiedad, estrés, desconfianza en ella, baja autoestima. Entonces, también va de la mano los tipos de trastorno que cualquier persona puede llegar a desarrollar. ¿Y por qué puede llegar a desarrollar? Sean hereditarios, sea por el entorno social, sea por los factores del abuso de sustancias, porque hemos visto, ¿no es cierto?, el aspecto de una persona que esté en un estado etílico muy alto. Entonces a veces dicen, yo no recuerdo. Uy, no me acuerdo qué pasó. ¿Qué pasa ahí? Son las lagunas mentales. Las lagunas mentales, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, como nosotros denominamos, el sistema nervioso llega a deprimirse, llega a dormirse, ¿sí? O como al contrario, puede llegar a excitarse, entonces puede estar muy alterado. Ahí están los agresivos, los impulsivos, y los que se deprimen simplemente son las personas que se quedan dormidas, que no se acuerdan qué es lo que pasó, que no están conscientes sobre el hecho que está sucediendo. Entonces, como te fijas, hay varias cosas que engloban a los temas del trastorno de personalidad, a los temas de trastorno de ansiedad, de depresión o de estrés. ¿Y este tema de trastorno de personalidad puede presentarse en niños? Sí. Pero ellos tendrían que ser igual desde algún trauma causado No. o cómo se daría en eso. O sea, en sí desde niños nosotros no podemos llegar a dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces nosotros debemos que ver la etiología, ver la edad, en dónde son los rangos que estos se pueden llegar a presentar, ¿sí? Generalmente esto va desde la adolescencia hasta la adultez. Entonces, ¿qué observamos? Los problemas en casa, los problemas sociales, los factores que también a nuestro alrededor son los que están generando este tipo de situaciones. Puede llegar a ser biológico, social. Qué complicado tener que pensar que nuestros hijos, si es que, bueno, en algún futuro también lo pienso tener, nuestros hijos en un futuro puedan tener estos problemas a futuro en el mundo. ¿Cómo afrontan el mundo ellos así, de esa manera, sin la mano de sus padres? Qué importante es que un padre vaya guiando a sus hijos desde el inicio. Sí, como dice, tú terminas tu relación y dices, es mi ex, ¿no es cierto? Sí. Entonces, un hijo no va a decir, es mi ex papá o es mi ex mamá. No, siempre va a ser Entonces, su padre. la figura materna y la figura de su padre siempre va a estar, o sea, y siempre debería estar. Sabemos que algunas personas se deslindan, entonces sí es importante que tomen conciencia. El simple hecho de que yo termino mi relación y me quedo enojada del papá y le odio, entonces no, el niño no se va. O sea, Claro. el niño se queda conmigo y eso también es un mal, ¿cómo sería? Un mal comportamiento. Sí, eso te iba a decir porque nunca va a dejar de ser el papá y tiene que crear una buena relación con su padre. Tiene que estar ahí. O sea, pero el simple hecho también de que hay papás que no quieren mantener la relación con sus hijos. Entonces se deslindan de ahí de lado y lado. ¿No es sí, cierto? de todo. Entonces, lo recomendable es de que una pareja que se separa, ya está bien, tuvieron sus discusiones, pero no se separan de ser papás. O sea, no te deslindan divorcias de tus hijos, ajá. Y tus hijos de tus padres. Exacto, entonces es importante que ellos sepan qué calidad le están dando a desarrollarse tanto su hijo, su hija, y ellos también, o sea, que mantengan una buena relación. Te voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Qué te inspiró a ti seguir psicología? Ay, aunque no lo crean, una película. Sí. La verdad yo quería seguir psicología organizacional, pero no había aquí. Entonces, Pequeño detalle. seguí psicología clínica. La verdad es que, te cuento, primero estuve en medicina.
sí que yo sí quiero pediatría, después que ginecología, que sé qué. Fui al anfiteatro, estuve un año ahí y dije, o sea, lo del anfiteatro, fresco. Ah, lo pasaste. Yo Sí. no, porque a mí me dieron esto de medicina legal y yo estudié comunicación y me desmayé, así que a mí no me fue tan bien en eso. No, o sea, yo pude aguantarme, veía los huesitos, teníamos igual bueno, un cadáver. Entonces tocó igual ver feo, pero tocaba. Pasable. Ajá. Hasta que llegué a un punto en que dije, si un niño llega con algo, o sea, creo que mi debilidad es el trabajo también con los niños. O sea, creo que eso sí me toca. Entonces, es como que si yo le veo sufrir tanto, yo me voy a poner a llorar al lado con él. O sea, si le veo sangrando, no, le dije a mi papi, no, papi, esto no es para mí. Entonces me cambié a psicología clínica y me estoy especializando en psicoterapia infantil y adolescente. Entonces siento como que eso me llama más la atención. Y de ahí seguí psicología clínica, me gustó la carrera y por eso. Bueno, pero entonces tú te centraste desde la parte más importante de la psicología en personas, desde los niños, y Sí. tú estás ayudando a los más pequeños a ser adultos responsables emocionalmente. Ajá, y eso es lo que yo también me doy cuenta, es que he tenido más pacientes niños. O sea, llegan niños y adultos, pero me doy cuenta de que cada persona llega donde tiene que estar. Entonces me han llegado más niños. Igual los trabajos que he tenido la oportunidad de realizarlos, igual son con los niños. Ay, qué admirable tu trabajo, sinceramente, porque, bueno, eso también te quería preguntar. ¿Cómo un psicólogo va a un psicólogo? Porque tú también Voy al necesitas psicólogo, sí. Sí, desahogarte un de poco. hecho, nuestros profesores nos decían que por lo menos cada 6 meses nosotros teníamos que ir donde un psicólogo. ¿Por qué? Porque tenemos la acumulación de tantos problemas. Igual, de hecho, te cuento en unas prácticas, hacía en un psiquiátrico en Quito. Y una chica que estaba desbordada, o sea, quería golpearle a otra chica. Entonces yo no sabía qué hacer, yo ahí toda practicante, ¿no? Yo, ¿qué hago? Esperando a que llegue el duro psicólogo. Y ahí observando, o sea, le puso de un extremo a otro extremo. Dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Estás enojada? Dijo, sí. ¿Quieres pegarle? Sí. Pégale. Se levantó y le dijo, si tú le pegas, tú sales de aquí. Y ella estaba sentenciada porque tenía que cumplir, tenía 17 años y tenía que estar ahí, porque si tenía 18 años les llevaban a prisión. Entonces ella se quedó así y se sentó. Ya Dije, le condicionó. ajá, o sea, le dijo no. Entonces ella se calmó. Entonces yo salí de ese día, tenía clases, no asistimos a clases con mi compañero porque estábamos en todo ese drama que la una gritaba, la enfermera no podía controlar. Entonces yo sentí que salí tan pesada. O sea, yo Muy dije, cargada de ajá, emociones tanta también. preocupación, tanto estrés, yo no sabía qué hacer. Entonces solo fui, llegué a la casa y como que respiré y dije, ya, o sea, para esto estás. También un día tuve un percance familiar, entonces me puse mal. O sea, yo me puse a llorar y tenía paciente. Entonces dije, no, yo tengo que estar bien para poder atender. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Exactamente. Suprimir un ratito mis sentimientos. Voy a llorar a las 6 de la tarde para llorar. Y enfocarme en la persona que tenía que atender, porque eran sus horas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esto era cuando trabajaba igual en una institución pública. Entonces, yo dije, no, ahí me di cuenta de lo que yo también, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, igual, también tengo a veces ansiedad, también tengo problemas eh, emocionales, también me siento triste. No leo la mente. Entonces, si leemos la mente sería tan perfecto. Sí, sería el genial. trabajo más fácil. Y también asisto al psicólogo. Ajá, también tengo problemas emocionales, problemas familiares. Todos somos tan humanos. Nadie tiene la vida perfecta. Como a veces también yo decía, qué perfecta que es la vida de tal persona, pero no sabes qué es lo que está pasando adentro. Claro, O sea, no. no sabes en su interior. Entonces yo decía a ellos, qué felices que se les ve, por ejemplo, digamos, una pareja. Digo, qué chévere. Cuando por dentro, o sea, tú sabías que todo bonito, pero después que en las noches había peleas, que en las noches había discusiones, que el fin de semana dormían separados, por ejemplo. Entonces no se sabe tampoco
lo demás. Puertas adentro. Es que nosotros mostramos una cara a la sociedad y otra ya es internamente con nosotros mismos. Te quería preguntar también el tema de ¿por qué crees que la ansiedad y la depresión se ha vuelto no algo que esté de moda, sino como que algo que está surgiendo y está abarcando a más gente? Porque estos términos se han dado a conocer. Entonces, como que antes, no, es que solo estás triste, ya. O estás estresada, esa es la típica. Ya, respira, tómate una agüita de valeriana y ya. Y ya está te bien. pasó. Entonces, ¿qué pasa? Tú también condicionas a la persona, entonces no sabes temas técnicos. Entonces, es como que ya el conocimiento más amplio ya se ha ido abarcando dentro de nuestro país. O sea, ya se sabe qué es ansiedad, qué es depresión, cómo yo me siento. Entonces, y eso es importante también. O sea, el que la persona esté haciendo valer sus sentimientos y lo que está pasando. Entonces, no solo el simple hecho de que, estás triste, tranquila, ya va a pasar. O ya no hagas drama, tú solo quieres llamar la atención. Imagínate esa persona cómo se va a sentir. Y yo siento que ese no hagas drama es ya más tema algo machista, porque yo siento que una mujer el rato que, ya bueno, vamos a ir en el tema de la mujer, una mujer el rato que expresa sus sentimientos se ve vulnerada hacia un hombre y es como, cállate, estás loca, o ay, ya vas a empezar con tus dramas y no debería ser así. Es que el hombre está utilizando un mecanismo de defensa. Si yo como mujer estoy reclamándole de algo y él sabe que tengo razón, entonces él va a querer evitar. Existe ahí el evitativo. Entonces, ¿ahí qué pasa? No, ya vas a empezar, mejor me voy. Ay, no, estás loca. Entonces, está utilizando sus mecanismos de defensa, ya sea el evadir el problema y también evitar, ¿no es cierto? Entonces, no solo es del tema del hombre a la mujer, también ha existido de la mujer al hombre. Todo es mutuo. Ajá. Debería ser así. Que es en rasgos mínimos, porque igual las agresiones también existen. Se han dado duro de mujer. Es que sí, o sea, la verdad es que eso también existe y la gente no quiere aceptar eso. En lo que yo también me enfoco es de dónde tú vienes. Si tú vienes de una familia donde, a ver, la mujer fue la que le sirvió siempre y el hombre fue el machista, el que por poco se sentó y le daban con la cucharita cortando todo, él espera recibir eso. Entonces, si no es así, ¿qué pasa? Es un cambio total para esa persona. Drástico. Ajá. Sí. Pero como ahora nosotros estamos actualizadas y ya no nos dejamos, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Es el cambiar. O sea, es el hacer igualitarias las cosas. Exacto. Y si yo tengo un hijo y una hija, ¿qué voy a hacer? Enseñarles. Claro, que el uno lave los platos y el otro también. Desde mi perspectiva. Pero si, por ejemplo, mi pareja no barre, no cocina, no lava los platos, ¿yo qué espero que mi hijo haga? ¿Qué ejemplo le estoy dando? Entonces, desde el hogar, yo me enfoco siempre en eso, como ya te habrás dado cuenta. O sea, el hogar, los papás, los niños, es la base fundamental. Es que un niño, si tú le ves de 3 años, de 4 años, limpiando la mesita, ¿dónde aprendió? Puede que haya aprendido en la escuela, pero también aprendió en la casa. Y también va de la mano, la escuela con la casa. Porque si en la escuela le enseñan algo y tú lo refuerzas desde el hogar o siendo de la parte contraria, entonces estás también realizando una buena actividad. Claro, bueno, como dicen comúnmente, todo viene desde la casa. Uh-huh. Entonces, los valores. Bueno, es que realmente es así porque desde la casa te preparas para la universidad de la vida y en la universidad, el tema de la universidad y ir a estudiar es solo un refuerzo para lo que vas a vivir tú ya como adulto. Uh-huh. Sí. Genial. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Automotores Carlos Larrea, que está ubicado en la avenida Lizarzaburo y la Zaina Monron. Ellos venden vehículos como Peugeot, Opel, Chang'an y seminuevos. Gracias por vernos. Gracias.